Soy Miguel Coan, director de La Misma Sangre. No bajes. No podés bajar, no bajes. La película nace en realidad de un yerno sospechando de su suegro y no pudiéndoselo decir a la mujer, sospechando de algo tremendo como en este caso la muerte de su suegra, ¿no? De ahí surgió en realidad el duelo entre el personaje de Diego Velázquez y el de Oscar Martínez, y a medida que íbamos escribiendo nos dimos cuenta que no era un duelo, sino un conflicto de tres. Y ahí es donde tomó mucho más carne y presencia el personaje de Carla, que es el de Dolores Fonsi, y se convirtió en este viaje, digamos, que va de cambios de punto de vista y de vueltas de tuerca, digamos, entre estos tres personajes. Es la tercera película que escribo con Ana, mi hermana, y escribimos un poco como podemos, digamos, de todas las maneras posibles. Muchas veces nos juntamos y discutimos como hermanos mientras escribimos, otras cada uno escribe una escena y se la manda al otro, la corrige y se la vuelve a mandar al otro, y va y viene, cada uno por separado. Y es un trabajo como a cuatro manos en general, creo que se trabaja, que es muy discutido, que eso enriquece mucho también la escritura y la estructura y los personajes, porque hay una cosa donde uno puede estar todo el tiempo testeando afuera lo que uno tiene en la cabeza, que eso es una cosa más difícil de la escritura, y donde difícilmente sobreviva algo que no nos guste mucho a los dos, y eso también está bueno. Y el título nace de esta idea de la herencia, ¿no? De esta fuerza que se transmite de generación en generación, que va por la sangre, que está por ahí en el ADN, que son como mandatos que uno no controla o que se le imponen y que uno por ahí incluso no los tiene claros y acciona o reacciona en función de ellos sin saberlo. Y cómo eso también va generando, hay como una especie de herencia en los traumas también, ¿no? O en las tragedias, que empiezan en una generación y siguen en la otra, y siguen en la otra, pero de otra manera y quizás incluso de manera a veces inconsciente. Yo trabajo el casting, sobre todo en los personajes principales, es elegirlos en función de lo que yo ya he visto y lo que los conozco. Y primero elegir, en este caso, me parecía que el más complejo, el más difícil para encontrar era el personaje de Elías. Sentía que la opción obvia, única y necesaria era Oscar Martínez para ese personaje. Una vez que Oscar nos dio el sí, digamos, eso voy armando como una especie de tablero de ajedrez donde en función de lo que yo siento que es la energía o la forma o el plano emocional que tiene el personaje que determinado actor me puede dar y la combinación de energías con los otros actores que ya van armando el elenco se termina de armar. O sea, no es como que salimos a buscar todos juntos, sino que es como una pieza que se va armando. Y ahí es donde también en ese juego me encantaba cómo funcionaba Dolores, para la hija de Oscar. Dolores también tiene algo que es como un misterio que para este personaje era fundamental. Y por casi lo contrario, me funcionaba también Diego. Diego Velázquez tiene una cosa muy cercana que uno puede rápidamente empatizar, identificarse y ese que de alguna manera nos mete en la historia y nos lleva en esa historia. Se acabó, Elías. El día que tu mamá se murió, yo los escuché discutir en la cocina muy fuerte. De verdad, Carla, acá hay algo que no cierra. ¿Qué pasa? ¿Perdiste algo? En lo de tus viejos, encontré en el living el dije del collar que vos le regalaste. Lo de tu mamá fue en la cocina. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Pero le preguntaste a él? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Si mató a tu mamá? Filmamos 5 semanas en Buenos Aires y después filmamos en un campo como si fuera el sur de Entre Ríos. Eso lo filmamos en Las Flores y 7 días en Uruguay. El género en Argentina, el género policial, un género que viene con mucha tradición, ¿no? Que tenemos tradición literaria y también cinematográfica, ¿no? No solamente en la época de oro, después Aristarán, Bielinski, como muy sólido. Desde que yo empecé a trabajar en cine, siempre la sensación es que antes estábamos mejor. Y esa sensación y ese dicho por la gente que me rodeaba, siempre lo sentí como muy cierto. Para mí hay una variable muy concreta sobre el estado del cine, que es cuántas semanas se filma una película. Y cuando yo empecé, las películas grandes se filmaban en 12, 14 semanas y una película chica se filma en 6 o 7. Hoy, una película grande se filma en 6 o 7 y las películas, gran mayoría de las películas se filman en 2 semanas. Y en esos términos es muy difícil sostener una cinematografía de calidad. Muy difícil. Mientras eso no se solucione, podemos discutir un montón de variables, hay un montón de cuestiones que tienen que ver que más allá de rodajes de las películas, de lanzamiento, de presencia en las salas, de media, de políticas culturales más macro, que son elementales y fundamentales, pero si empezamos a filmar películas en 2 semanas, 3 semanas, porque no hay más presupuesto, no por decisión estética o artística o incluso productiva, hay algo que hemos conseguido con el cine nacional que se puede perder. Hay 3 cuestiones que se ponen en juego, me parece, cuando uno expone una
película. Una es qué le pasa a la gente con la película, otra es la taquilla y otra son los festivales. La taquilla y los festivales uno no la puede controlar. Ojalá le vaya lo mejor posible a la película y funcione en todo sentido. Lo que tampoco uno puede controlar, pero es lo que por lo menos más cercano y más conmueve a uno en realidad, es qué le pasa a la gente con la película. Y en ese sentido sí sé que lo que me gustaría que le pase a la gente, que un poco le ha pasado con otras películas anteriores mías, es conectarse, digamos, durante la película, pero después salir y tener la necesidad de hablar de la película, de debatirla, de discutirla, de cuestionarla, que necesites expresarlo, digamos. Yo creo que eso siempre es lo que lo mejor le puede pasar a una película.